Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la conferència IA aplicada als recursos humans des de la psicologia, organitzat per al grup de treball Innovació i Tecnologia en la gestió de les persones, dins de la secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball del COP. Abans de començar, us informem que aquesta sessió tindrà una durada d'1 hora i mitja, amb una primera part de ponència i un espai final destinat al torn de preguntes. Per participar, els assistents us podreu activar el micròfon de Zoom o intervenir a través del xat. Us informem també que la sessió sí serà gravada, excepte el torn de preguntes, i que l'organitzador prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de la imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic. L'activitat serà presentada per l'Anaïs Alcega, cofundadora del grup de treball Innovació i Tecnologia en la gestió de les persones, i impartida per la Rebeca Calvo. Anaïs, et cedeixo la paraula. Moltes gràcies. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias también, por supuesto, a Rebeca por aceptar nuestra invitación. Espero que estéis todos bien. Y bueno, pues como bien ha dicho Cristina, yo soy cofundadora del grupo de trabajo Innovación y Tecnología en la Gestión de Personas, que organizamos hoy esta sesión. Somos un grupo que nos fundamos hace 2 años, somos un grupo todavía bastante nuevo. Actualmente somos 5 miembros. Y lo que queremos hacer aquí la idea es promover la integración de tecnología, innovación y prácticas basadas en la evidencia en todo lo que es la gestión de personas, ¿vale? Fortaleciendo así pues, su eficacia, calidad y relevancia profesional en el ámbito de la psicología del trabajo y de las organizaciones. ¿Vale? Entonces, bueno, la conferencia de hoy trata sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de los recursos humanos, más específicamente en lo que es el bienestar psicológico y el liderazgo, ¿vale? Que de hecho están bastante relacionados, como veremos, como relacionados también están con otros conceptos que se van a tratar aquí, como son pues, el compromiso, la rotación o el absentismo. ¿Vale? Entonces, para ello, pues tenemos el placer de contar con Rebeca Calvo. Ella es psicóloga general sanitaria y neuropsicóloga clínica y es experta en inteligencia emocional en el ámbito empresarial. Es cofundadora de Mentines, que es una startup que integra lo que es People Analytics, psicología e inteligencia artificial humanizada en las organizaciones. Ella coordina equipos clínicos multidisciplinarios y ha sido formadora en varias grandes empresas. Entonces, bueno, antes cuando he presentado un poco el grupo de trabajo, decía que lo que queremos es promover la integración eso, de tecnología, innovación, etcétera, en la gestión de personas, fortaleciendo su eficacia y su calidad. Entonces, esto es muy importante porque no defendemos un uso ni una implementación de la IA en las organizaciones de cualquier manera, ¿no? Porque toca, sino que queremos subrayar la relevancia de algunos aspectos, como por ejemplo pues aspectos éticos y legales, que también se van a tratar aquí en la conferencia, y de ahí la importancia del rol del psicólogo en la implementación y sobre todo en la supervisión de estas herramientas de la tecnología y en concreto de las herramientas de inteligencia artificial en las organizaciones. Y por último, veremos que Rebeca nos hablará también de una inteligencia artificial humanizada. Y esto es positivo, porque claro, la inteligencia artificial deshumaniza, ¿no? Y eso puede hacer que las personas tengan una experiencia negativa, ¿no? En la implementación de la inteligencia artificial en las organizaciones. Entonces, por eso es muy bueno que se desarrollen herramientas de inteligencia artificial humanizada. Entonces, bueno, dicho esto, ya sí damos comienzo a la conferencia, que espero realmente que disfrutéis. Así que, Rebeca, cuando quieras. Genial, pues muchísimas gracias. La verdad es que me gustaría empezar agradeciendo la oportunidad de hablar de un tema tan importante, ¿no? Como es la inteligencia artificial aplicada a nuestro contexto, a la psicología y también a las organizaciones. Os lo quiero agradecer personalmente tanto a ti, Anaís, por la confianza desde el primer momento, a ti y a tu grupo, como a Cristina y al departamento de formación, porque creo que este tipo de acciones son súper necesarias para nuestra profesión. Espero, de hecho, con esta sesión
pues generar un poquito de curiosidad en lugar de miedo, ¿no? Sobre cómo podemos implementar inteligencia artificial de manera ética y qué cosas puede o debe hacer, mientras que qué cosas podemos o debemos seguir haciendo los profesionales del comportamiento humano y de la psicología. Así que si os parece voy a compartir un segundo una sesión en la que pues, me gustaría tratar varias cosas y con la que me gustaría empezar en un punto de partida, ¿no? De por qué hablamos de liderazgo, por qué hablamos de inteligencia artificial aplicada al mundo de la empresa y por qué partimos pues, de esa idea, ¿no? De empezar con un contexto sobre el bienestar en el mundo de las empresas para después empezar a hablar de qué tiene que ver esto con el liderazgo, con la guía y cuáles son los retos. Vamos a hablar entonces de ese punto de partida a nivel de bienestar dentro del mundo de la empresa y vamos a empezar hablando también de cuáles son los retos que vinculan a recursos humanos en todas estas áreas, ¿no? De trabajo vinculadas pues, a la tecnología y al bienestar. Vamos a hablar también del impacto del management en el engagement y en el bienestar, estas tres cosas más a modo contexto, y nos vamos a sumergir en profundidad en nuevas herramientas que nos trae la inteligencia artificial que se pueden aplicar desde la psicología de las organizaciones y que tienen mucho que ver con la ciencia de la psicología, que son muy complementarias. En este punto, de hecho, vamos a profundizar un poco en las tripas, ¿no? A nivel ético y en que pues no todo vale cuando hablamos de IA y de organizaciones y que a veces pues hay que poner los puntos sobre las IES siendo profesionales como sois todas y todos vosotros del comportamiento humano para que las cosas se hagan con sentidiño y se hagan de manera ética. Os quiero presentar también una herramienta que hemos estado trabajando desde el equipo de psicología y tecnología de Mentimes, que como comentaba Anaís, acuña, ¿no? Esa idea también de la inteligencia artificial humanizada y por qué. Y me gustaría cerrar hablando un poquito pues del impacto que tiene en general el management y el mal management en las organizaciones, pero también del impacto que tiene la inteligencia artificial bien aplicada en este contexto. Y cerraremos, como comentaba Cristina, la compañera, pues con un espacio en donde podéis hacer preguntas, darme feedback y, si queréis, por supuesto, generar un poquito de debate, que siempre es interesante. Vamos a empezar entonces hablando de ese punto de partida y creo que esta sesión, a pesar de que habla de psicología del trabajo, las organizaciones, IA y temas como, bueno, en general bastante vinculados al mundo de la empresa, es interesante arrancarla desde una perspectiva quizás no más clínica, pero sí más ligada a la idea de salud mental, porque ha tenido que pasar muchísimos años y ha tenido que llegar una pandemia de por medio para que muchas empresas se diesen cuenta de que esto de la salud mental tiene mucho que ver con el negocio y que no se deben o pueden tratar como entidades aisladas, porque los trastornos mentales o en general las dificultades de salud mental generan una parte importante de los días de absentismo, de los días de ausencias que hay en las empresas. Y esto es algo especialmente marcado en el contexto español. Por lo tanto, partimos de un punto en el que, sean cuales sean las causas, que luego entraremos, ¿no? a ver el impacto del liderazgo en dichas causas, es algo relevante y algo que hay que poner sobre la mesa. Al final, en el contexto europeo y especialmente en el español, las bajas vinculadas o las ausencias vinculadas a aspectos ligados a la salud mental son muy comunes y todavía, por desgracia, genera mucho miedo el profundizar en estos datos de absentismo. A mí me gusta siempre decir que el absentismo no es un indicador único, que no se debe interpretar como un único absentismo, sino que debemos hablar más de los absentismos, porque hay tipos de bajas que son bajas pues, como las de maternidad o paternidad, que son bajas naturales, otras que son pues, por una operación o una enfermedad, y hay otras que sí van a ser evitables, que son las que tienen mucho que ver, ¿no? Con los riesgos psicosociales o con los aspectos ligados a la parte más psicológica. Ahí es donde vamos a profundizar, en ver cómo podemos utilizar herramientas éticas, herramientas tecnológicas que permitan trabajar aspectos como la salud mental, mitigando, por lo tanto, el impacto en el negocio, en este caso, en ratios como son el absentismo o también las rotaciones. Vais a ver que en muchas de las diapositivas dejo por ahí también algunas referencias porque después pues, las podéis consultar si queréis para que las tengáis también a mano. En este segundo bloque, ahora que tenemos ya pues, un poquito más de contexto, me gustaría que hablásemos de cuáles son los distintos retos, ¿no? que conlleva pues, todo esto que tiene que ver con el bienestar de las personas en el lugar de trabajo y es todo esto que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Lo cierto es que pues, muchas de estas herramientas o muchas cosas aparecieron, digamos, a partir de la pandemia y han revolucionado completamente el concepto de los recursos humanos, desde ser pues, un área más operativa o más pues, de gestión de nóminas, gastos, etcétera, a ser un área completamente estratégica y un área en la que han llegado muchas iniciativas
algunas con más sentidiño, como decimos los gallegos, y otras con menos, ¿no? Entonces vamos a profundizar en el impacto que está teniendo todo esto en los recursos humanos y también en el bienestar de los equipos. Uno de los primeros puntos que creo que es importante tratar es que todo lo que vamos a hablar hoy a nivel de herramientas, a nivel de soluciones, a nivel de innovación, ha de verse desde un punto de vista estratégico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos muchas veces del contexto organizacional, se tiende a confundir la idea de beneficio puntual con la idea de estrategia. ¿Y qué ocurre? Que hay muchas empresas pues, que a veces no tienen una estrategia de bienestar o una estrategia de cómo trabajar el liderazgo a largo plazo, pero sí que hacen acciones muy puntuales que pueden ser un perk para la persona trabajadora. Y estos son dos conceptos distintos, ¿vale? Hemos de entender siempre estas herramientas como unas herramientas estratégicas que nos van a permitir generar cambios profundos dentro de la empresa y no como acciones a lo mejor aisladas como pueden ser otras que están muy bien, pero que no son estratégicas como puede ser poner fruta en la oficina o hacer alguna sesión puntual, por ejemplo, pues de mindfulness o alguna otra acción que se hace a veces en el mundo más corporativo. Además, hemos de entender también que este tipo de herramientas y este tipo de innovaciones que vinculan la inteligencia artificial con los recursos humanos se han de ver desde una perspectiva multinivel, ¿vale? Porque las cosas que ocurren en la empresa y los fenómenos como el engagement, el burnout, el clima o la cultura han de entenderse siempre desde una perspectiva que implique a diferentes niveles. El nivel individual de la persona, con sus demandas, sus recursos, sus habilidades de afrontamiento, sus retos o estresores, pero también a nivel, por ejemplo, grupal, con el clima emocional que hay en el equipo, con la comunicación que tenemos con nuestro equipo de trabajo o departamento, pero también a un nivel organizacional, en términos de políticas de la empresa, diseños de puestos o departamentos, cultura o una serie de herramientas. Por lo tanto, este tipo de intervenciones o este tipo de innovaciones como las que vamos a ver hoy vinculadas a la inteligencia artificial han de ser entendidas siempre desde este punto multinivel, porque si no lo hacemos así, lo que va a ocurrir es que nos vamos a quedar de nuevo en una acción aislada y una acción puntual que es más un beneficio que una estrategia. Una vez sabemos que este tipo de intervenciones han de tener ese tinte siempre estratégico y ese tinte multinivel para trabajar todas las capas no relevantes dentro de la organización, tenemos que entender también que este tipo de intervenciones, cuando más potentes van a ser en términos preventivos muchas veces, no tanto en términos de tenemos un liderazgo que es un desastre, vamos a cambiarlo, sino en términos de vamos a enseñar, por ejemplo, a nuestros managers más junior a ser mejores líderes previniendo posibles efectos secundarios o adversos que tengan pues, en 6, 10, 12 meses cuando empiecen a trabajar con el equipo. ¿Vale? Entonces, todo lo que vamos a ver hoy, aunque se puede utilizar de manera reactiva, va a tener mucho más impacto si lo utilizamos de manera preventiva, trabajando aspectos antes de que ocurran o un poco antes de que empiecen, digamos, a verse los efectos más negativos. Vamos a hablar también de una doble cara, porque como bien decía Anaís al principio, cuando ocurre un cambio tan grande como es la adopción de la IA o la llegada de la IA, empieza a generar cosas positivas y cosas negativas. Y una de las cosas que ya está estudiada, uno de los aspectos que ya está bastante estudiado, es el hecho de que la IA es un estresor también o puede ser un estresor. Por muchos motivos. En primer lugar, porque aparece como una herramienta que es casi como una varita mágica y te genera como esa sensación constante de FOMO, ¿no? De que no estás suficientemente preparada, formada, capacitada, cualificada para lo rápido que va todo. Y lo cierto es que en el mundo de la tecnología y de los negocios se sabe que desde la llegada de la tecnología y especialmente de la IA, los cambios son tan exponenciales que no somos capaces de asumirlos y asimilarlos a la velocidad que ocurren. Entonces, es normal que sintamos esa sensación, ¿no? Como de FOMO, como de incluso vértigo, de todo va demasiado rápido y no soy capaz de ponerme al día. Es lógico, no estamos preparados para asumir todos los cambios que están viniendo, todo lo rápido que están viniendo. Por lo tanto, a veces se idealiza demasiado, ¿no? Herramientas como la inteligencia artificial en el trabajo y la realidad es que pueden ser potencialmente un estresor por esto que estamos comentando, pero también porque pueden generar esa tecnofatiga o tecnoestrés, ¿no? De estar todavía más conectados, más presentes en pantallas y utilizando más herramientas digitales que ya de por sí tienen como este factor de riesgo. Además, en muchos casos pueden ser también una variable mediadora
en el uso que nosotros hacemos de la tecnología, amplificándolo hasta llegar a poder ser pues, un uso más de riesgo o un uso más exhaustivo, digamos. Por lo tanto, ampliando esta variable, ¿no? del tecnoestrés. Esto por un lado. Entonces tenemos que entender que hay esas dos caras de la moneda. Puede ser un recurso de productividad, pero también un estresor, también un punto extra de fatiga. Y por otro lado, también es algo que nos puede meter en un contexto un poco de conflicto y de ambigüedad de rol, porque muchas veces implementamos IA o queremos implementar IA para automatizar aspectos, automatizar procesos, automatizar flujos de trabajo. ¿Qué pasa? Que muchas veces queremos implementar esto en flujos de trabajo o procesos que aún no están bien descritos o que aún no queda claro de quién depende cada una de las fases de este proceso. El resultado, ambigüedad de rol. Si yo no sé si tengo que hacer esta parte del proceso, si lo hizo la IA, si dejó un fleco colgando, si lo hace mi compañera o si queda pendiente, eso lo que hace es aumentar esa ambigüedad de rol y puede llegar incluso a generar como un poco ese conflicto, ¿no? De no tener muy claro si este trabajo que ahora hace la IA sigue siendo parte de mi rol o si es algo que ya no depende de mí, depende de otra persona, o si está mal es culpa de la IA, es culpa mía, es culpa de la otra persona. Digamos que mete un factor más en la ecuación, ¿no? Y esto desde una perspectiva del modelo de demandas y recursos puede suponer un estresor extra. Tenemos ya entonces el primer estresor, tenemos el segundo y el tercero sería pues tirando de esa metáfora, ¿no? De las dos caras de la moneda, ver la inteligencia artificial como un potencial recurso. Veíamos que podía ser una demanda y podía ser también un trigger, ¿no? De ese estrés derivado de la tecnología, pero también puede ser un recurso, ya que nos puede dar autonomía, nos puede servir para tener feedback sobre una serie de aspectos y también nos puede dar oportunidades de aprendizaje o desarrollo en contextos más acotados, como los que vais a ver hoy, para aprender nuevas habilidades, para aprender nuevas incluso competencias importantes para mi rol en entornos controlados. Por lo tanto, nos permite amortiguar parte de las demandas y maximizar esa parte de los recursos. Partiendo de esta base de que tenemos que ver las herramientas e innovaciones desde un punto de vista estratégico, desde un punto de vista también multinivel y entendiendo que hay una serie de riesgos, podemos hablar también de distintas prácticas positivas o distintas prácticas no históricamente pues con evidencia científica o respaldadas en las que la IA pues, puede tener mucho que decir. La primera, como decíamos, es la intervención sobre los recursos laborales. Si nosotros implementamos una herramienta de IA en la organización que me permite tener mayor nivel de autonomía como trabajadora o que me quita ciertas tareas, ¿no? Que me consumían mucho tiempo, esto es una manera de impactar positivamente en mi balanza de demandas y recursos laborales. Pero es que además también puede ser un factor importante incluso en promover la seguridad psicológica. Y diréis, ¿cómo? ¿La IA en sí promueve la seguridad psicológica? No, pero la IA puede ser una herramienta muy potente para trabajar el liderazgo y cultivar el liderazgo en perfiles clave que sí tienen que promover la seguridad psicológica y, spoiler, muchas veces no saben cómo hacerlo. No porque sean malos o buenos, sino porque no han tenido los recursos formativos para saber qué es la seguridad psicológica, cómo se cultiva en un equipo, cuáles son los do's and don'ts o las buenas y malas prácticas a la hora de tener esto en cuenta y por lo tanto cómo puedo mejorarlo, ¿no? Entonces puede ser una herramienta coadyuvante a la hora de aumentar la seguridad psicológica a través de trabajo con perfiles clave como managers, líderes, gerentes, directoras, directores, etc. Y por otro lado tendríamos también intervenciones que tienen que ver con el liderazgo de nuevo y con el management, pero que están un poco más centradas en la parte puramente de salud, porque al final, si lo pensamos un poco de manera simplista, ¿no? Los managers o las figuras que gestionan personas muchas veces pueden ser ese catalizador o ese boicoteador del bienestar o del malestar del equipo, porque pueden ser amplificadores o amortiguadores de los recursos de la organización. Es decir, si lo entendemos desde esta perspectiva, de nuevo, de la teoría de las demandas y los recursos, un manager o una manager cualificada para gestionar personas va a mitigar las demandas que tiene una persona de su equipo y le va a brindar más recursos, como por ejemplo el feedback, como por ejemplo el refuerzo, como por ejemplo la comunicación. Teniendo esto en cuenta, podemos ver a los managers o a las figuras que gestionan a personas como agentes muy vinculados a la salud de sus equipos y no solamente como perfiles que te van a pedir resultados a cambio de una serie de horas de trabajo. Es un poco
darle una vuelta de tuerca, ¿no?, a esa idea de qué es un manager o qué es un líder o qué es una persona que gestiona equipos y verlos como ese perfil clave que puede catalizar o boicotear tanto las demandas como los recursos que tiene cualquier equipo en cualquier organización. Lo bueno de bueno, esta manera de innovar y de utilizar la inteligencia artificial de manera ética, pero muy, muy aterrizada a este tipo de necesidades, es que es algo que responde a retos universales, porque al final el liderazgo no es algo con lo que vengamos de casa, nadie nace aprendido, nadie nace sabiendo ser naturalmente una líder o un líder, y tiene que desarrollar una serie de arcos comportamentales, una serie de abanicos, ¿no?, de conductas y una serie de aspectos muy importantes que van a ser los que forjen los distintos estilos de liderazgo que esta persona tenga. Entonces, el poder utilizar herramientas de forma ética para desarrollar todas estas competencias, todo este abanico comportamental, es lo que nos va a ayudar a ver la inteligencia artificial ya un poco más humanizada que esas ideas que hablábamos al principio, ¿no?, de la IA como un estresor, el tecnoestrés, etc. Vamos a pasar al tercer bloque para empezar a entrar un poquillo en materia, porque bueno, hasta ahora hemos hablado y hemos visto que al final la salud mental tiene mucho que ver con el contexto de las organizaciones, que cualquier estrategia o cualquier acción que se lleve a cabo ha de verse, ¿no?, desde un marco, desde un panorama estratégico, desde un marco multinivel, entendiendo esa teoría de las demandas y los recursos laborales que tan útil resulta en el contexto laboral, pero ahora vamos a ver también el impacto directo que puede tener el mal management en el engagement y el bienestar de una persona, porque como os comentaba, la realidad es que una figura que gestiona equipos puede ser un boicoteador o un catalizador del bienestar de las personas. Y esto, de nuevo, apelando a ese modelo de demandas y recursos, se debe a que en un contexto, por ejemplo, en donde las demandas son muy altas y mi manager no me da recursos como el acompañamiento, el refuerzo, el feedback para saber cómo lo estoy haciendo, es muy fácil que acaben en burnout, porque me siento completamente, por un lado, abandonada a mi suerte, en el sentido de que no tengo muy claro cómo mejorar, pero al mismo tiempo sobrecargada por aspectos como puede ser pues, la presión temporal o la demanda excesiva de cantidad de tareas o de calidad de las mismas. Por lo tanto, en este caso, demandas altas y pocos recursos porque mi manager pues, no me da feedback o no tiene una relación, digamos, constante conmigo para entender qué necesito, puede terminar efectivamente en burnout. En cambio, en un caso en donde sí me da esos recursos laborales, quizás yo tengo la misma carga de trabajo, pero también me da autonomía, también me da ese apoyo social necesario cuando necesito hablar de algo que se me está atascando, también me da ese feedback para explicarme de manera asertiva qué tal lo estoy haciendo, cómo lo puedo mejorar, cómo puedo mantener mi conducta si lo estoy haciendo bien. Todo esto es un amortiguador de ese malestar y, por lo tanto, es un generador también de compromiso y de engagement en los equipos. Es como la otra cara, ¿no?, de la moneda con respecto al primer escenario. Y eso nos lleva también pues, a esa idea, ¿no?, de la IA como demanda o la IA como recurso, según simplemente. Imaginaros una situación en la que mi manager es como una persona súper tecnócrata y súper obsesionada con estas ideas de hay que innovar, hay que innovar, hay que innovar, pero no se para a pensar el por qué y tampoco se para a pensar el cómo. Y a mí solo me pide automatizar flujos, automatizar reportes, automatizar cosas que antes eran manuales, cosas que a lo mejor eran procesos que no estaban ni siquiera bien definidos. Esto lo que va a generar es un estrés en mí, no va a generar un recurso. Y voy a empezar a demonizar un poco la IA y voy a empezar a verla como un problema más que una solución. En cambio, un perfil de manager que lo entienda como una herramienta que va a funcionar en determinados contextos y, por ejemplo, describa conmigo un proceso que se puede automatizar y ambos entendamos las partes del proceso, a quién corresponde cada una de las tareas y cómo la IA lo puede hacer, en este caso la IA sí que se va a ver como un recurso. La diferencia, pues la actitud del manager frente a cómo implementar la IA para que se vea o como una demanda o como un recurso muy potente en el equipo. Además, decíamos que ese manager o esa manager pues pueden ser un factor tanto de riesgo o de protección. Y es que, bueno, hay distintos estudios que se hacen en el mundo más corporativo, más organizacional, que dicen pues, que hasta el 70% del engagement de una persona puede llegar a depender del manager. Además, se ha estudiado también desde hace muchos años el mal liderazgo como predictor de burnout. Y no solo como predictor de burnout, sino como predictor también de aspectos más en el área de negocio como las rotaciones o el absentismo. Hay mucha gente que acaba dejando su trabajo por un mal management o hay gente que puede llegar a faltar a trabajar porque
no está cómoda en el entorno que genera su manager. Esto se ve mucho en, bueno, ciertos sectores que a lo mejor tienen como mucha deslocalización geográfica y a pesar de tener las mismas condiciones en todos los centros, el manager o la manager es diferente y pueden tener ratios de absentismo muy dispares en base al management que se genere en cada uno de estos sectores. Además, el ser capaz como manager de tener un liderazgo más transformacional y un liderazgo más centrado en el bienestar y en general en la persona, en el equipo, se asocia con mayores ratios de engagement y menores ratios de burnout. Esto es algo que se lleva estudiando muchísimos años y que cada vez está más presente porque han aparecido factores como, por ejemplo, el teletrabajo, en donde de repente ya no es tan fácil entender cómo es tu equipo, porque no vas a la oficina y ves caras largas, sino que a lo mejor tienes que tener un poquito más de habilidades comunicativas, un poquito más de habilidades en términos de empatía o de escucha activa para saber leer ciertas señales de las personas de tu equipo para entender, por lo tanto, cómo están y si están en un momento bueno, malo o necesitan acompañamiento por tu parte. En el siguiente bloque vamos a empezar ya a profundizar de cuáles son las nuevas herramientas tecnológicas entonces que podemos utilizar. Y a mí este tema es un tema que me gusta mucho porque creo que todavía hay mucho margen de maniobra. Desde que empezamos a utilizar la inteligencia artificial, en un primer momento era como, oh, ¿qué es esto? ¡Qué miedo! Después pasó a un todo vale. Y creo que ahora estamos en un punto como un poco más crítico, en donde todas y todos creo que nos hemos dado cuenta de que la IA, sea cual sea una marca, sea otra, no viene como una varita mágica para arreglarnos la vida. Es más, a veces viene para darnos más trabajo, porque si antes en una hora hacía un informe y ahora en una hora puedo hacer 10, igual me piden que haga 10 en vez de 1. Pero también un momento en el que yo creo que empieza a haber como cierto awareness, ¿no? Cierta conciencia en una gran parte de la población de que esto tiene que ser un fenómeno ético, que se tiene que implementar de cierta manera, que hay que tener cuidado con una serie de aspectos. Entonces creo que estamos en un punto muy interesante para navegar y profundizar en este tema, ¿no? Antes de empezar a hablar de soluciones concretas, me gustaría que partiésemos de un punto en términos legales, que es la normativa europea. Nosotros estamos regidos bajo la normativa europea por ser ciudadanos, en este caso españoles, y a diferencia de otras normativas o no normativas que operan en otras partes del mundo, hay establecidos ciertos niveles de riesgo. ¿Por qué? Porque si esto no fuese así, se podrían hacer cosas como una vigilancia masiva de emociones de los empleados a través de las videollamadas. Os puede parecer raro o podéis decir, Rebeca, esto parece más un capítulo de Black Mirror, pero os puedo decir que no. O sea, a lo largo de estos años yo he visto empresas caer que se dedicaban a esto y que en el momento en el que de repente llega una normativa que dice no se puede detectar las emociones de los empleados a través de videollamadas, dicen, ups, la hemos cagado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la normativa a veces tarda y se suele regular cuando ya le hemos visto las orejas al lobo, pero en este caso está como muy clarito los niveles de riesgo y los dividen en la lógica de un semáforo. Tenemos un nivel que sería ese nivel de riesgo inaceptable, es decir, lo que está, digamos, prohibido. Aquí entrarían aspectos como esa vigilancia de emociones en términos de pues, que tú entres en una videollamada y que tu jefe o tu jefe pueda saber si estás apático, triste, motivada, contenta. Punto 1, es una manera de sacar información de la persona que la persona no te está queriendo dar. Y punto 2, yo ahí siempre le planteo a las empresas el ¿para qué quieres saber eso si ya sabes por estudios científicos que una buena parte de tus equipos están estresados? Lo que tendrás que saber es por qué. ¿Qué más, o sea, qué información te aporta el entrar en una llamada y que alguien te diga 6 de 8 están estresados? Tendrás que saber por qué. Es por ti, es por la entrega que tienen que hacer mañana, es porque justo son las 2:30 y quieren salir a comer. Entonces, más allá de que sea ético o no, preguntémonos la utilidad, ¿no?, que tendrían ese tipo de cosas. De todas formas, ese es el nivel de riesgo y el nivel prohibido y es algo que me consta que se ha implementado ya. Y de hecho, pues distintas actividades o distintas entidades que trabajaban en ese nivel han tenido que pivotar y cambiar la manera de trabajar porque a día de hoy en el contexto europeo no es algo legal. Ya no es que no sea ético, es que no es algo legal. En un siguiente nivel estaría el nivel de riesgo alto. Aquí entraríamos en aspectos que requerirían, pues, digamos, auditoría o transparencia o supervisión por parte de un humano. En este caso, sobre todo, entrarían las herramientas que están vinculadas a procesos, por ejemplo, de selección.
porque es un poco pues, en donde se ha hecho más masivo, ¿no?, el uso de la inteligencia artificial, y aquí es en donde tenemos que tener más cuidado. Sobre todo, apelan a aspectos que tienen que ver con la toma de decisiones. Esto es importante porque no es lo mismo que una IA te, a lo mejor, ayude a filtrar información que una IA te diga, este candidato es el ideal para el puesto que tú buscas. ¿Por qué? Porque las IAs pueden estar llenas de sesgos, igual que lo estamos los humanos. Esto no es extraño. Si el conjunto de datos que se usa para entrenar a la IA es un conjunto de datos sesgado, la decisión que esta IA va a tomar está sesgada inevitablemente. Por eso en este caso, y especialmente en procesos de selección, se regula bastante y se cataloga como un riesgo alto. Aquí entrarían también aspectos ligados a salud, porque obviamente pues trabajamos con variables y con indicadores que son muy personales, igual que lo es cualquier informe médico, por lo tanto en este caso el nivel de riesgo también sería alto. Sí que es cierto que en este segundo caso está como todavía mucho más regulado porque entra en un sector que per se ya es un nivel muy alto de riesgo, que es el sector salud, y en el primer caso, a nivel de pues, procesos de selección, etcétera, digamos que llegó un poco más tarde porque era un sector que tradicionalmente pues, no estaba al nivel que pueden estar, por ejemplo, un informe clínico, ¿no? Entonces, en ese sentido, ambos entran en el nivel naranja, pero son dos casuísticas un poco distintas. Después, tendríamos lo que sería el riesgo, vamos a decir, limitado, ¿no? Ese nivel en amarillo. ¿Y aquí a qué apela? A que tú tienes que poder saber si estás hablando con una IA o con una persona, ¿vale? Esto es algo que se está empezando también a regular y que lo que no se puede hacer es hacer creer a la persona que está hablando con un ser humano cuando lo que está haciendo es hablar con un chatbot. Por eso, por ejemplo, en temas de atención al cliente, ya sabes que directamente te está hablando un chatbot o ya te lo pone, por ejemplo, en la página web o te dice, habla con nuestro agente disponible 24/7. Cuando veáis ese tipo de identificaciones, se debe pues, al reglamento europeo. Y luego estaría el verde, que ahí entrarían pues, todo lo que tiene que ver con un riesgo mínimo, es decir, ahí no hay restricciones. Veremos también después ejemplos. Quedándonos con esta idea, tenemos que tener en cuenta que esto tiene muchas implicaciones para la psicología organizacional, porque de nuevo se abre un marco muy grande de posibles recursos que podemos utilizar, pero estamos obligados a hacerlo de una manera ética, de una manera legal, entendiendo estos niveles de riesgo. Os sorprenderíais de la cantidad de veces que en alguna reunión o en algún contexto, sobre todo empresarial, la gente dice, que no se puede hacer esto, y tú dices, no. Hay que leerse bien la normativa, no se puede hacer esto. Ya no es que no sea ético, es que no es legal. Entonces os recomiendo leerla porque además, bueno, digamos que es fácil, es digerible, ¿no? Se lee bastante fácil y os va a poner ejemplos como muy claros, ¿no? De cada casuística. En este caso, de cara a la psicología organizacional, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que cualquier informe que emitamos con IA, de nuevo, lo que no va a poder darnos es una respuesta o una solución, sino que lo que va a poder hacer es pues, trabajar el dato o enseñarnos de otra manera, pero en el momento en el que ponemos a la IA a hacer cálculos, estamos a las puertas de que los haga con cierto sesgo. Vale, entonces quedémonos con esa idea. Tenemos una herramienta muy potente para aspectos como el reformular la información, acortarla, reescribirla, etcétera, pero con ciertos riesgos en términos de toma de decisiones y procesamiento del dato. Además, en términos de evaluaciones concretas, sobre todo cuando hablamos de salud, ahí ya vamos a estar supeditados también a que haya una revisión por parte de un perfil profesional. Entonces, tengamos en cuenta también el sector. En términos de obligaciones, como os decía, está esa parte de la supervisión humana y también la explicabilidad de los resultados. Es decir, yo no puedo simplemente dar un resultado y decirte que este resultado es así porque lo dice la IA, si no tengo una manera de explicar de dónde ha salido, de cuál es la fórmula matemática o estadística que se ha hecho por detrás para esto entenderlo. Vale. De nuevo, parece algo muy obvio, pero os sorprenderíais a veces en el mundo de la empresa la cantidad de gente que te dice, sí, esto es así porque salió de esto que dijo la IA y tú dices, bien, me gustaría ver el dato que hay por detrás y cómo se ha trabajado, porque spoiler, probablemente no sea del todo correcto. Como dice ahí, este cumplimiento no es opcional, es una condición necesaria, ¿vale? Para trabajar desde la psicología de las organizaciones. En este caso, uno de los principales motivos, como ya veníamos adelantando, es que la IA no es neutral. La IA puede estar llena de sesgos porque va a aprender de conjuntos de datos que ya a priori pueden estar sesgados. Al final, ¿estos sesgos de dónde vienen? De datos históricos que pueden estar generados obviamente por humanos,
pero que pueden estar sesgados. Ejemplo, imaginaros un proceso de selección en donde históricamente siempre se ha contratado a un hombre blanco de mediana edad heterosexual para un puesto de manager. ¿Qué va a hacer la IA cuando discrimina una serie de currículums? Buscar a un hombre blanco heterosexual de mediana edad para el puesto de manager. Y esto es porque simplemente coge la estadística de, vale, de estas 100 posibilidades, ¿cuántas veces ha ocurrido esa que conlleva las variables que os he mencionado ahora? El 90%. Entonces, ¿cuál es la solución correcta? La que ha pasado el 90% de veces, ¿no? No es que sea magia, es que al final es estadística, pero es estadística en este caso sesgada, en donde se está reproduciendo el sesgo y lo está escalando a otros procesos de decisión. Casos documentados, argumentos que penalizaban currículums con palabras vinculadas, por ejemplo, a mujeres, para ofertas que a lo mejor eran pues, posiciones de responsabilidad o posiciones de perfiles de alguna manera técnicos, como muy asociados a un hombre, ¿no? En determinados sectores, como puede ser, por ejemplo, el aeroespacial o el sector de defensa. Modelos también de riesgo clínico, que lo que hacían era infradetectar síntomas en determinados colectivos o minorías. Esto es algo que ha pasado durante muchos años en el mundo de la salud, en donde se han hecho muchos estudios, por ejemplo, con población clínica de hombres, pero no de mujeres, y en muchos medicamentos que se han sacado al mercado o en muchas soluciones que se han comercializado, no se tenían en cuenta, por ejemplo, aspectos vinculados al ciclo hormonal de la mujer que sesgaban el efecto de este tipo de tratamientos y que se empezaban a ver a posteriori. Pues con esto pasa lo mismo. Muchas veces, si lo que queremos es entrenar un modelo vinculado a la clínica, tenemos que tener en cuenta que puede haber ciertas minorías o ciertos colectivos que no estén del todo representados en esta muestra y que la IA lo que va a hacer es amplificar completamente este sesgo. Y en un último lugar, pues tenemos aspectos más vinculados, por ejemplo, a hacer, digamos, relaciones causales en lugar de correlaciones, ¿no? Y decir, pues ciertos patrones de análisis del lenguaje se asocian con un bajo rendimiento, por lo tanto, una persona que escribe de esta manera significa que va a rendir poco, ¿no? ¿Dónde está la variación psicométrica? Nobody knows, ¿no? Pero es un caso también de riesgo documentado por sesgos. De nuevo, os dejo por ahí alguna referencia, creo que son casos muy interesantes, cada vez se está más encima de ellos, pero es importante también que conozcamos de dónde vienen. El problema no es algo específico, además, en términos de salud, como ya vimos, es algo que abarca todas las áreas que puede trabajar pues, un psicólogo o psicólogo organizacional. Aspectos que tienen que ver con el engagement, el compromiso, aspectos que tienen que ver con el absentismo o las bajas, aspectos que tienen que ver con las dinámicas de grupo, contrataciones, etc. Por lo tanto, es algo que exige no solo evidencia, sino también validación, sea cual sea el contexto en el que lo vamos a aplicar, aunque a priori no parezca un contexto de hiper mega riesgo como puede ser pues, la psicología clínica o la psicología forense. Además, un concepto muy importante y que nosotros aplicamos también desde Mentines es el concepto de human in the loop, que es un concepto que viene de la ética vinculada a la inteligencia artificial y que básicamente significa que cualquier decisión que afecte al bienestar o los derechos de una persona ha de ser una decisión tomada por un profesional cualificado. No solamente que revise lo que la IA dice, sino que tome la decisión. Ahí hablábamos antes de la diferencia entre que la IA dé información y que la IA tome una decisión. ¿Vale? Entonces, con la idea de Human in the Loop, aplicamos esta lógica de que tiene que haber un humano como en el loop en donde la IA trabaja. Y este humano tiene que estar en la parte no solo de revisión, sino también de decisión. Niveles de aplicación, nivel de human in the loop, en donde el profesional revisa cada output. ¿Vale? Nosotros incluso colaboramos con psicólogas clínicas y forenses que revisan todos los outputs de algunos de los chatbots que nosotros tenemos para, obviamente, entrar en un contexto pues, más vinculado a la salud mental. Este sería como un nivel en donde el psicólogo está dentro, ¿no?, de ese loop. También tenemos el nivel de Human on the Loop, que es un nivel en donde el sistema actúa de una manera, digamos, más autónoma cuando estamos en sectores que no implican ese nivel de riesgo, pero tiene que haber un profesional monitorizándolo. Importante, cuando el sistema la caga, aquí la culpa va a ir directamente al profesional. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que en todos estos procesos muchas veces la responsabilidad, digamos, vamos a decir, civil, va a ir hacia la persona que supervisa o toma la decisión. No podemos decir, yo solo escribí código, yo solo puse a correr este algoritmo en una IA que tengo yo aquí en mi ordenador. No, vas a ser tú la responsable de ese output, ¿vale? Y luego tendríamos la idea de human out of the loop, que serían esos contextos en donde no hay una supervisión, que solo va a ser aceptable para tareas de mínimo impacto. Nunca puede tener que ver con un contexto clínico, con un contexto de salud y muchas veces no debería tener que ver tampoco con un contexto de gestión de personas. ¿En dónde podría servir esto?
cuando le decimos, oye, reformúlame este texto para hacerme un copy para LinkedIn. Ahí sí. E incluso hay como un human on the loop, porque yo lo reviso y luego lo comparto, ¿no? Pero bueno, quedémonos con esa idea. Fuera de contextos clínicos y de salud, esto no debería tampoco de existir en mayor medida o en la mayor parte de los casos. ¿Por qué importa en este caso en el entorno de la psicología organizacional y de la salud mental aplicada al trabajo? Porque es un área en donde también hablamos de personas, aunque no sea un contexto hospitalario, también estamos trabajando con variables, que son muy delicadas, ¿no? Como los datos personales. Está recogido en esa documentación a nivel europeo y además tiene una implicación muy práctica para cualquier perfil que se quiera formar o que quiera trabajar en las organizaciones, no solo como profesional de la psicología, sino también como empleado, como manager, como persona que va a estar en contacto con este tipo de riesgos y de necesidades. Vamos a hablar entonces de 3 niveles de herramientas que nosotros, pues hemos diseñado desde el equipo de psicología y tecnología de Mentinex y que se pueden utilizar. En primer lugar, tendríamos un primer nivel de herramienta en donde la IA solo va a cambiar cómo yo consumo el dato. Es decir, en este caso, un ejemplo sería, nosotros tenemos distintas encuestas que hemos hecho de la mano de psicólogos expertos en psicometría y varias universidades en España, y estas encuestas tienen todo un trabajo por detrás de análisis de datos y todo un trabajo por detrás en términos estadísticos. Entonces, las encuestas hacen una serie de cálculos para ver pues, niveles, por ejemplo, de estrés o aspectos que están condicionando el clima en un equipo, como puede ser pues, el feedback, la comunicación, etc. ¿En qué nivel metemos nosotros la IA? La IA no hace ningún cálculo. Lo único que hace es recoger el output que ya ha salido de nuestros sistemas de machine learning y de análisis de datos y de psicometrías, y en cuanto tiene ese dato simplemente lo reformula y te dice, pues en este caso, en la encuesta, en lugar de tener que comerte tú todo el informe, toda la pantalla, te dice, lo principal que encuentro es que puntúa bastante mal la sobrecarga cuantitativa y especialmente el tema de la claridad de rol. Y nos dice, pues estas categorías están en un rango de precaución, lo cual sugiere que bla, 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 bla. Ya veis que no genera un output nuevo, sino que recoge la información que ya existía, libre de sesgos en este caso, y simplemente pues la mastica para que pues tú no tengas que ver un informe de 60 páginas y puedas ver directamente el dato que quieres ver. Aquí os pongo una foto de ese Nesbot Assistant, ya veis que dice que es un bot, para que tú sepas que es un bot lo que lo está generando, que en este caso te está haciendo pues simplemente un texto en base a los resultados de las encuestas por una pregunta pues que yo le hice. Esto es algo que es muy interesante porque a día de hoy estamos acostumbrados a hacer, por ejemplo, una encuesta y ver los resultados en un formato informe. Pero no está tan lejos el momento en el que nosotros podamos conversar con una IA sobre estos resultados. De nuevo, la IA no los va a calcular, la IA simplemente va a traer ese dato y a reformularlo. Imaginaros poder consultar los resultados de una analítica, pero hacerlo a través, por ejemplo, de un chatbot propio de esa entidad clínica, en donde le preguntes, oye, ¿cuáles son mis niveles de colesterol? ¿O qué tal me ha salido este parámetro que antes me salía mal? Y en lugar de ver el papel o el PDF, lo que estamos haciendo es conversar. Esto tiene mucho potencial porque aumenta la facilidad y la accesibilidad, ¿no?, a ciertas cosas que a veces parecen como muy técnicas, pero al mismo tiempo, de nuevo, necesita tener mucho soporte ético detrás y mucho soporte clínico también por parte de profesionales. Además, tenemos un nivel 2, un nivel en donde no solamente trabajamos el dato, como vimos en ese nivel 1, sino que lo que podemos hacer es brindar distintos asistentes para que las personas de las organizaciones tengan un acceso más fácil a determinados recursos. Me explico. Muchas veces hay muchas empresas que tienen recursos como formaciones, protocolos, información sobre mi contrato, mi rol, etcétera, y lo tienen en algún lugar de su intranet o en algún lugar de la web. Y es muy fácil que un empleado o empleada, digamos, normal o que lleva poco tiempo, pues a veces no se acuerde o no tenga ni idea de qué cosas puede hacer o a qué beneficios puede acceder o qué tipo de acciones puede llevar a cabo si a lo mejor no bucea en esta web o esta intranet. Y aquí entraría ese perfil de los asistentes, como un intermediario que bebe de toda la información de la empresa sobre tu contrato, condiciones, sobre todos los protocolos, sobre una serie de recursos formativos, etcétera. Y cuando tú le preguntes, oye, ¿cuántos días de asuntos propios tengo? Ah, pues mira, este año te quedan todavía 5 días de asuntos propios según el convenio, bla, 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 bla. O, oye, quiero saber si me puedo formar en
cómo utilizar la IA para ser más productivo. ¿Mi empresa tiene algún recurso formativo de este estilo? Ah, pues sí, en la intranet, en el portal, tienes este recurso y este recurso. De alguna forma es como un intermediario entre la persona y la empresa, en donde la IA hace como de canal para acceder a una serie de recursos. En este nivel, os pongo este ejemplo, por ejemplo, pues de una conversación con uno de nuestros chatbots también, en donde le preguntamos si tengo algún tipo de curso de prevención de riesgos laborales en mi empresa que hable de cómo prevenir el estrés. Entonces yo le pregunto y este bot que está conectado con todos los recursos de mi empresa me dice, ah, pues sí, mi función es educar en temas de salud mental, etcétera, y en cuanto a los cursos, aquí te paso el listado de los que tienes disponibles según tu departamento de prevención de riesgos laborales. De esta manera, cuando hay una necesidad, hay más recursos disponibles, se acorta el tiempo de todos estos procesos y se minimiza mucho la carga burocrática, normalmente a departamentos de recursos humanos, en donde trabajan perfiles pues, como nosotros, ligados a la psicología de las organizaciones. Y hay un tercer nivel también, que es un nivel más complejo, en donde llegamos a ese asistente de salud para el equipo, que, spoiler, este asistente no es un psicólogo y me he cansado de repetirlo en miles de reuniones hasta la saciedad. No necesitamos un bot que me haga de psicólogo. De hecho, uno de los grandes problemas es que la gente usa la IA como si fuese un psicólogo y eso está mal. Está mal por muchos motivos, porque nos da la falsa sensación de comprensión, porque no tiene contexto como para darnos respuestas acordes a lo que necesitamos y porque además no tiene el criterio clínico para poder explorar el malestar de una manera sana. Entonces, este tipo de chatbots o de asistentes no tienen que ser un psicólogo, pero sí tienen que estar desarrollados por psicólogos. Por eso ahí nosotros siempre digo, ¿no?, que tenemos un equipo de más de 20 profesionales, todas y todos ellos colegiados y formados en ramas de la psicología general sanitaria, la psicología clínica, la neuropsicología, la psicología forense y la psicología de la salud, barra incluso aspectos como la psicooncología, etcétera. Es decir, profesionales que están muy cualificados para entrenar y para codiseñar este tipo de productos. Porque, de nuevo, cuando hablamos de IA, salud, recursos humanos, empresa, no todo vale y se tiene que hacer no solo de manera legal, sino también de manera ética. Este tipo de asistentes van a beber directamente de documentación que tenga la empresa. Sobre todo en empresas grandes, muchas de ellas tienen ya protocolos diseñados de qué pasa cuando hay un caso de acoso, qué pasa cuando hay o se detecta cierto riesgo de temas de salud mental, incluso suicidio, qué pasa cuando hay un caso de violencia de género. Muchas empresas ya tienen todo esto protocolizado. ¿Qué pasa? Que muchas veces, cuando hay una necesidad, el recurso está muy lejos, o no se conoce, o da miedo pedirlo, o no sabemos cómo preguntar. Entonces, aquí lo que hace es hacer de intermediario este asistente, en donde de manera conversacional me va a conectar ya directamente con este equipo clínico y no solo eso, sino que va a estar supervisado por este equipo clínico 24/7. Por lo tanto, a la mínima que el equipo detecte a través del asistente alguna necesidad de este estilo, podemos llegar antes a casos tan delicados como los que estamos viendo ahora, de manera ética y de una manera profesional y cercana, vinculando pues un poco esa necesidad inicial con una respuesta mucho más pronta, una respuesta mucho más preventiva y una respuesta profesional directa. Los asistentes, por lo tanto, son una herramienta que se integra en el flujo de trabajo de la organización, que está diseñada y supervisada por estos psicólogos expertos en distintas áreas, como ya os comenté, y que además son asistentes privados. Esto es muy importante. La empresa no va a acceder a las conversaciones con los asistentes. Solamente la psicóloga o el psicólogo supervisor va a poder ver dichas conversaciones y en el momento en el que detecte una señal de alerta va a ser este psicólogo o psicóloga el que se ponga en contacto ya directamente con la persona y lo conecte con el equipo necesario para activar los protocolos que hagan falta. Por lo tanto, las conversaciones se van a mantener siempre anónimas. Y es que esto lo digo siempre también, cuando trabajamos con datos tan sensibles, incluso nosotros, como trabajadores en Mentimes, no tenemos acceso directo a estas conversaciones, sino que están blindadas y están anonimizadas en la base de datos. Por lo tanto, solamente en el caso en el que exista un riesgo para la integridad y la seguridad de esta persona, la que está conversando con el asistente, esta profesional o este profesional de la psicología se pondría en contacto con dicho perfil para trabajar cada uno de los casos, manteniendo siempre no solo la ética, sino también en este caso el anonimato. Además, son asistentes que, bueno, son conversacionales, por lo tanto, son mucho más fáciles de utilizar de lo que puede ser acceder a un recurso que a veces está oculto, ¿no?, en la intranet o en la web de cualquier persona y, de nuevo, nunca van a brindar datos individuales ni de las conversaciones, pero pueden aplicarse
en infinitos procesos, procesos como el onboarding, procesos como la formación, procesos como la prevención de riesgos psicosociales, etc. Del otro lado, como decíamos, tienen la idea de Human in the Loop, que era la primera de las tres que veíamos, como ese humano que está dentro del circuito, en donde hay profesionales colegiados y profesionales formados para detectar este tipo de señales y saber qué hacer en este tipo de casuísticas. Por lo tanto, es una herramienta ética, una herramienta que controla todos los riesgos y que tiene además esa atención humana constante en donde va a ser el humano quien tome la decisión, no la herramienta. La herramienta va a ser simplemente un canal. Además, si seguimos avanzando, llegamos a otro nivel de implementación, que es ese nivel en donde podemos trabajar con un colectivo específico. En este caso vamos a hablar de colectivos de managers / líderes. ¿Por qué hago esta distinción? Porque Leia, que es la herramienta que os voy a enseñar ahora, es una herramienta que sirve para trabajar con todos los rangos de la empresa, pero normalmente vemos que tiene como mucho interés en perfiles que ya tienen gente a su cargo, ¿vale? Por eso voy a hacer referencia siempre a managers o líderes. Y además, Leia es la que acuña ese término también de inteligencia artificial humanizada. ¿Y por qué humanizada? Porque en sus raíces está esta idea de que ha sido desarrollada y codiseñada por psicólogos. Pero no solo esto, sino porque nos plantea un porqué. ¿Por qué queremos implementar IA en nuestra empresa? Nosotros que hablamos de inteligencia artificial humanizada, decimos que queremos implementar la IA para potenciar las habilidades humanas, no para sustituirla. Entonces, la primera pregunta en la que nos hace entrar Leia es ¿por qué quieres implementar la IA en tu empresa? ¿Lo quieres hacer para hacer despidos masivos? ¿Lo quieres hacer para minimizar costes? ¿Lo quieres hacer como demanda? ¿Lo quieres hacer como recurso? Y nosotros ahí, en esa balanza, ¿no?, de sustituir versus potenciar, creemos que la IA puede ser un recurso muy potente y además puede potenciar las habilidades humanas, que son lo más potente que tiene cualquier equipo, cualquier empresa y cualquier compañía. Son siempre, digamos, su ventaja competitiva, en mi opinión. Tras entender este porqué y por qué esta idea, ¿no?, de inteligencia artificial humanizada nos coloca en la parte de la balanza en la que queremos potenciar las habilidades de un humano, no sustituirlo por la IA, tenemos que preguntarnos el cómo. Y aquí lo que hace Leia es traer una técnica con la que seguro todas y todos vosotros estáis familiarizados, que es el role-playing. Los psicólogos, las psicólogas, trabajamos y nos formamos muchas veces a través de esta técnica. Pero es que no somos los únicos. También lo hacen, por ejemplo, los pilotos de avión, que directamente hacen horas de simulación antes de volar. Pero en cambio, los managers que tienen a mucha gente a su cargo y tienen mucho peso en este tipo de dinámicas, no hacen horas de vuelo previo con una simulación. Tampoco tienden a formarse a través de técnicas de roleplay. Entonces, de esta forma, lo que hacemos es, a través de Leia, exponer a los managers a un roleplay con un avatar. Y lo que va a hacer el avatar es comportarse como un empleado de su equipo. De esta forma y de una manera súper ética, porque no entramos en ningún detalle ni personal, ni de salud, ni individual, ni evaluamos nada, lo que hacemos es recrear un contexto al que el manager se tiene que enfrentar, por ejemplo, aprender a mediar en un conflicto y hacer que la IA se comporte como una persona de su equipo, que le dice, es que he discutido con Carlos, y tú como manager tienes que decir, vale, ¿y qué pasó con Carlos? Pues que el otro día en una reunión hizo un comentario negativo sobre mi trabajo, y tú dices, vale, tengo que aprender a ver qué pasa aquí, ¿no? Entonces, de esta forma lo que hacemos es potenciar una serie de habilidades y competencias que tienen los managers. De esta manera, y con una serie de avatares que vais a ver que son realistas, vamos a recrear situaciones muy específicas para poder practicar y que van desde pues, cómo dar resultados de performance cuando no son buenos hasta, por ejemplo, cómo aprender a detectar que mi equipo se está quemando. El resultado, managers con mejores habilidades y mayores competencias humanas. Por eso hablamos de la inteligencia artificial humanizada. ¿Y cómo podemos generar un cambio en estos managers? Pues haciendo que aprendan una serie de competencias y habilidades que están descritas en base a comportamientos observables. Para que las soft skills tan famosas dejen de ser como algo tan abstracto y se empiecen a ver como patrones de conducta que se pueden modificar, que es otra idea traída desde el equipo de psicología. Lo que hemos hecho ha sido entrenar a los avatares para que sepan que, por ejemplo, la empatía se puede partir en una serie de conductas observables, como pueden ser el parafraseo emocional, las preguntas abiertas, la identificación emocional. Entonces, lo que va a hacer es entrenar al manager a aprender a ser más empático, aprendiendo dichos comportamientos latentes, como hacer preguntas abiertas, identificar las emociones, etc. Además,
lo que vamos a conseguir es que la persona tenga feedback de cómo lo ha hecho como manager, no solamente puntuando una serie de habilidades para que yo vea, ¿no?, de 0 a 100 cómo de cuánto las he conseguido, sino también para que tenga ejemplos concretos de qué tal lo he hecho y cómo lo puedo cambiar. Y lo chulo es que estos ejemplos concretos me los va a trasladar en base a frases que yo misma he dicho. Imaginaros una situación en la que estoy hablando con un empleado que he discutido con otro y le digo, vaya, siento que lo estés pasando mal. Aquí Leia me va a decir, eso está bastante bien a nivel de empatía, pero te sugiero mejorarlo haciendo una pregunta abierta, que es un rasgo más presente en una persona empática, ¿no? Y en lugar de decir, siento que lo estés pasando mal, preguntes, ¿cómo te estás sintiendo con esto? Claro, lo que ocurre es que de repente yo como manager aprendo que hay un arco conductual más allá del que yo estaba haciendo y que ese nuevo arco conductual me lleva a conversaciones más sanas, más psicológicamente seguras, más abiertas, etc. Y por lo tanto, que aprenda que hay una serie de patrones latentes a habilidades como por ejemplo la empatía que también se pueden entrenar. Además, lo va a hacer a través de microprácticas de 15 minutos. ¿Por qué? Porque la atención sostenida de un ser humano a partir de los 20 minutos hace... De hecho, espero no estar quemando mucho vuestra atención sostenida en esta sesión. En el caso de Leia, vamos a utilizar solamente entrenamientos que duran un máximo de 15 minutos para precisamente maximizar este foco atencional. Además, lo vamos a hacer integrado con el calendario de Google, el calendario de Teams, para que la persona simplemente tenga que abrir su calendar y ya vea que tiene una práctica pendiente con una IA. Siempre le va a avisar, le va a decir, práctica con Cristina sobre feedback. Cristina con la IA. Le va a decir, vale, pues hago clic aquí y ya entro directamente a la práctica. Y luego ya puedo decidir el nivel de dificultad, el idioma en el que lo quiero practicar y el tipo de avatar. Esto es un paradigma muy novedoso y ético a la hora de trabajar la formación, porque nos metemos en un paradigma de lo que se llama el learning by doing, pasar de la formación más tradicional a una formación puramente experiencial, en donde yo de manera directa, de manera inmersiva, puedo experimentar cómo comportarme en distintas situaciones que me ocurren todas las semanas. Además, permite trabajar áreas que hablábamos al principio como el absentismo, porque una de las cosas que permite trabajar Leia es detectar señales de alerta de que mi equipo se está quemando. Claro, para gente que hemos estudiado lo que hemos estudiado, que es psicología, igual es fácil decir, este tiene pinta de estar quemado porque últimamente está muy callado en las reuniones. Pero para una persona que no viene de nuestro campo, esto a veces es casi ciencia ficción. Entonces, entrenando cuáles son las señales de una persona que muestra signos de burnout, la persona va a poder aprender a detectarlo mejor en su equipo y sobre todo a abrir esa conversación de una manera mucho más psicológicamente segura. También es algo que nos permite trabajar desde la psicología organizacional lo que se llaman los mapas de competencias, para poder, de alguna manera, conocer cuáles son las competencias más y menos presentes que tenemos, pero también cómo podemos adquirir otras nuevas en base a comportamientos observables. Y ahora, si os parece, vamos a ir hacia el final haciendo una pequeña práctica. Entonces, yo voy a abrir por aquí la herramienta. Vamos a hacer una práctica entonces y antes de empezar que sepáis que bueno, este sería el panel que ve el manager en donde tiene una serie de habilidades y competencias que él mismo pues ha querido trabajar y que aquí salen puntuadas porque como os decía el equipo de psicología ha entrenado a los avatares para detectar los comportamientos tras estas habilidades. Entonces yo en esta cuenta he hecho muchísimas prácticas y ya me tiene como muy calada, ¿no? Aparte he hecho algunas que eran un desastre a propósito, otras que estaban genial, bueno, aquí me tiene las puntuaciones. Además, me tiene una serie de programas de formación especiales para mí como manager que saben pues mi rango dentro de la empresa, mi departamento, cómo es mi equipo, qué retos tengo y que dentro me pues permiten practicar una serie de aspectos clave, ¿no? Para mí como manager. Vamos a ir un momento al listado de escenarios y vamos a hacer una práctica. La verdad es que se pueden hacer muchas, pero por ejemplo, vamos a ver la de detectando señales de burnout, ¿no? Que es una de las que veíamos. Lo primero que va a ver el manager va a ser una tarjetita que le dice que como manager, pues has notado que el rendimiento de una persona en tu equipo pues ha bajado notablemente y te preocupa. Entonces, pues quieres entender, ¿no? Si le está pasando algo. Aquí lo que podemos hacer es mandárnoslo directamente al calendario, que es lo que os decía antes, y pues yo le voy a decir que quiero iniciar una práctica. Yo esta ya la tenía terminada, pero la voy a iniciar de nuevo. Voy a poner el formato vídeo y bueno, voy a poner el nivel de dificultad medio, a ver qué pasa, a ver si no me lo pone muy complicado María. Aquí me explica cómo se usan los controles y aquí simplemente me da un poquillo más de contexto de lo que ha pasado. En este caso, pues me dice
que María parece que no está del todo bien y que está mostrando pues como una disminución de energía y parece que está como desmotivada, ¿no? Esto está impactando su rendimiento y tenemos miedo de que haya cierto riesgo de burnout. Entonces, queremos hablar con María antes de que esto empeore. Claro, en un contexto normal, muchos managers dirán, ¿y yo cómo hablo de esto? Otros te dirán, yo no me tengo que meter en estas cosas. Otros te dirán, bueno, pues si está quemada, que se apañe, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es exponerlos a un contexto hiperrealista para que aprendan cuáles son las mejores maneras de enfocar este tipo de situaciones. Vamos a entrar entonces en la sesión con María y va a tardar unos segundos porque le digo que quiero conectarme, ahí está, desde el móvil, no desde el ordenador. Este es uno de los avatares que tenemos, los tenemos súper variopintos, con un montón de apariencias y formas distintas. Vale, este es simplemente uno de ellos. Y ya veis que aquí me sale el contador. Entonces, voy a hacer una serie de interacciones para que veáis cómo funciona. Hola María, ¿qué tal? Hola. Bien, normal, supongo. Tampoco tengo mucho que contar. Bueno, la verdad es que quería hablar contigo porque últimamente te estoy notando, no sé, como un poquito apagada y bueno, la verdad es que me preocupa. Bueno, pues simplemente estoy un poco cansada sin más. Tampoco es que me pase nada grave. Bueno, me alegro en cualquier caso de que no sea nada grave. La verdad es que como manager del equipo, pues me gustaría ayudarte. Cuéntame, ¿hay algo que estés haciendo últimamente en el trabajo que te esté causando, pues especialmente ese cansancio? No sabría decirte. Es como que todo últimamente se me hace cuesta arriba, ya desde que llego por la mañana me noto sin energías. Y antes no me pasaba. Y cuéntame, María, ¿cuándo empezó a ocurrirte esto? ¿Empezó a ocurrirte desde algún momento en concreto? ¿Algún cambio con algún proyecto? Ponme algún ejemplo si puedes. A ver, creo que fue hace unos meses cuando empezó a subir tanto el volumen de tickets y nos pidieron sacar más rápido los temas. Antes podía ir al día, pero ahora, por mucho que me organice, siempre me quedo con la sensación de no llegar. Hay días que incluso salgo y sigo pensando en lo que no he hecho aunque esté ya en casa. Eso al final te va desgastando, ¿sabes? Vaya, María, la verdad es que siento mucho que estés pasando por esta situación. Lo cierto es que en el departamento de soporte cada vez hay más trabajo y valoro mucho que me estés contando esto. ¿Hay más personas en tu equipo que estén ayudándote con este tema o sientes que lo estás afrontando tú sola? Bueno, claro que hay gente en el equipo, pero al final cada uno va a tope con lo suyo. Muchas veces me echo cosas encima porque no quiero dejar tirados a los demás, pero llega un punto que no doy más de mí. Bueno, María, gracias por estar contándome esto. La verdad es que te quiero ayudar y lo primero que querría hacer es entender un poco cómo está la sobrecarga en el departamento. ¿Qué te parece si hablamos con los demás compañeros y empezamos a ver cómo repartir esto un poquillo mejor para que no vengan a ti todos estos tickets que, bueno, al final pues te generan, ¿no? Ese nivel de estrés. Vale, pero eso no va a quitarme el cansancio que arrastro ya. Ahora mismo me noto bastante al límite y tampoco sé si solo es por el volumen de trabajo o porque ya llevo demasiado tiempo así. Si te parece, lo que podemos hacer es hablar en una siguiente sesión y hablamos también con el equipo de recursos humanos y les comentamos pues si hay algo que podemos hacer para puntualmente disminuir un poco ese nivel de fatiga. ¿Qué te parece, María? Bueno, supongo que podéis hablar lo que queráis, pero bueno, esto no va a cambiar nada de un día para otro. No sé, yo lo que necesito es respirar y no estar todo el día pensando en el trabajo, pero no tengo claro cómo hacerlo. Vamos a más o menos dar por concluida la sesión. Podríamos obviamente seguir y deberíamos no dejar a María así en ascuas, ¿no? Pero lo que quiero hacer es que veáis un poco el flujo y tampoco quiero comer demasiado tiempo de la sesión. Entonces lo que voy a hacer es pedirle que me genere el feedback. En este caso ya habéis visto que María se comporta como un perfil de mi equipo porque yo le he dicho pues, que está en un departamento que es el departamento de soporte. Pero con todos los clientes con los que trabajamos, el avatar se comporta de tal manera que sea realista, ¿no? Para la empresa con la que estamos trabajando. ¿Qué va a pasar ahora cuando veo el feedback?
En primer lugar, me va a generar estas tarjetitas en donde me explica las habilidades que yo he puesto a prueba en esta sesión. Por un lado, me habla de la empatía y me dice, el manager muestra intención empática reconociendo el malestar de María, pero las respuestas son un poco formales y se quedan en lo superficial. He hecho interacciones de 4 minutos, entonces he pasado un poco de puntillas. Aún así me dice, ejemplos bien hechos, frases como me preocupa o siento mucho que estés pasando por esta situación muestran cierto grado de empatía porque reconocen el valor y el testimonio de lo que le está pasando. Sugerencias de mejora. Se debería intentar conectar más emocionalmente, reconociendo explícitamente la carga emocional. Por ejemplo, veo que esto te está pesando mucho, me sabe mal verte así, o entiendo que no es fácil abrirse y te agradezco que confíes en mí. También frases como, imagino que lo difícil que debe ser llevar tanto tiempo con este peso. Es decir, lo que hace es modificar un poquito la manera en la que yo me comporto, explicándome cómo hacerlo de una manera más empática. Lo hace igual para el resto de habilidades, en este caso la escucha activa y también la constructividad y además el feedback asertivo, que serían las que están presentes en este escenario. Y si lo doy al siguiente me da como un feedback general, ¿vale? A nivel de cómo he performado como manager en este escenario. A mayores me va a puntuar estas habilidades, ¿vale? Que esto es lo que os decía al principio, de que el equipo de psicología hemos entrenado a los avatares para que aprendan a detectar las características de una persona que muestra, por ejemplo, empatía, asertividad, etc. Y me las va a puntuar. Una cosa chula es que me va a permitir ver el progreso. De hecho, este escenario yo lo he hecho muchas veces en sesiones como esta o en sesiones de prueba y me va a permitir ver cómo he ido mejorando y también acceder a esa evaluación para tener más recursos sobre mi liderazgo, mi estilo de management y cómo ir mejorándolo en base a estos aspectos de corte conductual. Si yo le doy aquí a terminar, simplemente pues me va a llevar a la pantalla de inicio y me va a explicar cuál es ese nivel, ¿no?, de habilidades y competencias que tengo, incluso me va a recomendar nuevos retos. Esto es lo que va a hacer para cada uno de los managers y en el caso del perfil de la empresa, lo que le va a decir simplemente es información de qué managers se registran, qué managers no se registran y también pues cuáles son los retos que van completando. ¿Qué es lo que no le va a dar nunca? Acceso a las conversaciones, por ese tema que veíamos antes, ¿vale? Simplemente le va a decir, pues este manager ha completado el reto de performance review, este manager ha completado el reto de detectar señales de burnout, por ejemplo. Y eso es, en resumen, lo que vamos a poder trabajar con Leia, que es ese ejemplo que os decíamos de inteligencia artificial humanizada, porque está diseñada y creada por psicólogos, porque respeta toda la normativa, no solo legal, sino también ética, y porque parte de la base de que la IA es un recurso que nos permite no sustituir, sino potenciar las habilidades de los seres humanos, porque el management y sobre todo el mal management tienen mucho impacto. Y es un impacto que no solamente es emocional, psicológico y de salud, sino que también es un impacto directo en términos de costes. Al final, los problemas de engagement cuesta mucho dinero a las empresas en temas de rotaciones y se sabe que muchos de los factores directamente vinculados con esto apelan al liderazgo. Por lo tanto, tenemos delante de nuestras narices un reto muy grande que podemos solventar de una manera ética, de una manera científica y de una manera humana, vamos a decirlo así. Y es que al final el impacto no solamente lo deberíamos de medir en costes, sino que a mí también me gusta verlo como oportunidades de aprendizaje. Creo que hoy todas y todos los que habéis dedicado este ratito de una tarde del jueves a escuchar esta sesión, también estáis haciendo impacto porque el impacto es exponencial cuando 20, 30, 15, 100 personas como vosotras, como vosotros, que sabéis de comportamiento humano, os informáis de cómo utilizar la IA. Porque a mí me gusta siempre decir que por cada compañero o compañera de profesión de la psicología que no quiere saber nada de todos estos temas, tranquilo que ya habrá 100 ingenieros en grandes corporaciones tecnológicas tomando decisiones que nos van a impactar, ¿no? Entonces, creo que también es un ejercicio de responsabilidad el que hacéis hoy, no solo un ejercicio formativo, y os lo agradezco porque me parece que cuantas más personas conozcamos los límites, pero también las herramientas, mejor va a ser el contexto organizacional, el contexto de la psicología en el momento en el que se cruza con herramientas como la inteligencia artificial. Y sin más dilación, pasamos a ese bloque de feedback y preguntas, en donde si queréis, tanto Cristina como Anaís, podéis detener la grabación y os escuchamos tanto por el chat como en la propia sesión. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final y muchísimas gracias por... Sí, Rebeca, en primer lugar, muchísimas gracias por tu intervención, ha sido súper interesante, súper enriquecedor. Yo quería, tenía una pregunta sobre Leia, pero claro, Leia
claro, estamos hablando de conversaciones entre managers y empleados, pero claro, sobre todo conversaciones entre personas, que es algo súper complejo. Con personas, una con un estilo de comunicación, otra con otro, una que igual un empleado que sí que tiene ganas de abrirse, otro que no sé qué, y encima esto lo tenemos que poner en un contexto que no solo cada persona va a tratar un conflicto de una manera, sino que también una empresa, su cultura, lo va a abordar de una manera y otra de otra. Es decir, esto es súper complejo. Entonces, teniendo en cuenta esta complejidad, me gustaría un poco saber ¿qué retos os habéis encontrado a la hora de desarrollar Leia y a la hora de ir mejorándola? Porque esto es algo súper complejo, súper como una tela de araña interminable. Totalmente. De hecho, me parece súper buena pregunta. Muchas gracias, Anaís. El primer reto, sin duda, fue el hacer que los avatares se comportasen de una manera realista, porque al principio nos pasaba que o eran soberanamente bordes o eran soberanamente asertivos. Y tú decías, es que una persona en un lugar de trabajo no te va a decir frases de este estilo, ni para bien ni para mal. Entonces, el primer reto fue entender con ingeniería de prompts y con mucho manual de psicología, de personalidad y de comportamiento cómo adquirir esa profundidad con los avatares, ¿no? Para que hubiese algunos como Carlos, que hoy nos lo presenté, que son desconfiados, por ejemplo, y que tú hablas con él y él están como escépticos de tu papel como manager, ¿no? O otros como María, que por ejemplo tienen como más facilidad para contar lo que les pasa, pero que ya visteis que a medida que yo iba profundizando, se cerraban un poquito en banda, ¿no? Y decía como, bueno, sí, pero no me vale del todo la solución. Ahora que te lo conté, dime algo con mayor profundidad, ¿no? Entonces, ese fue el primer reto. Y el segundo reto fue un reto sin duda de choque cultural en las propias empresas. Al final tuvimos que diseñar muy bien la manera en la que se expresaban porque no es lo mismo clientes que tenemos que son americanos que entienden el feedback como algo muy habitual en su día a día y que les cuesta mucho a lo mejor decir un feedback negativo de buenas a primeras que un cliente en España en el sector industrial, que lo que hacía era chantarte lo que pensaba en 5 segundos y tú decías, ay mamá, ¿cómo le va a puntuar la empatía a este señor cuando termine la sesión? ¿No? Entonces, ahí con un enfoque también muy de la psicología organizacional, de entender las diferencias culturales y gestionarlas, hemos diseñado distintos avatares acordes no solo al contexto cultural del país, sino también a la etnia de la persona, incluso a la religión de la persona o incluso a contextos corporativos muy específicos, ¿no? No es lo mismo trabajar en un IBEX 35 que en una startup. Entonces, en base a esto, el arco comunicativo es súper distinto. Y el tercero fue la personalización de la última parte que visteis, de la parte del informe, porque en muchos casos hay empresas que tienen su mapa de competencias, su marco de liderazgo o sus protocolos en términos de cultura. Al principio Leia no le hacía ni caso a todo esto y ahora recoge toda esta documentación en una fase inicial y después todo el feedback que hace y todos los escenarios que pone a prueba ya son en base al marco de competencias, al marco corporativo de liderazgo y al marco cultural que queremos de alguna manera utilizar, ¿no? En estos entrenamientos. O sea que yo diría que son como esos tres grandes ejes, vaya. Perfecto, muchas gracias. Moltes gràcies, Rebeca, per la sessió d'avui. Moltes gràcies, Anaïs, per la teva presentació i moltes gràcies també als assistents per la seva participació. Gràcies i bona nit.